Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, somos los arcturianos. Estamos encantados de hablar con ustedes una vez más. El proceso de despertar de las humanidades de la ilusión de la separación es un viaje profundo y transformador que se está desarrollando actualmente. Este despertar significa un cambio de conciencia en el que los individuos y la sociedad en su conjunto están comenzando a reconocer la interconexión de todos los seres y la unidad que nos une. A medida que avanza este despertar, las barreras del velo que han envuelto durante mucho tiempo, en su percepción se están disipando rápidamente, lo que permite una comprensión más clara de su realidad. Con la expansión de la conciencia individual y colectiva, muchos aspectos ocultos de la oscuridad, que han acechado en sus sociedades durante generaciones, ahora están siendo eliminados. Cuestiones que han sido ignoradas o reprimidas están cobrando protagonismo y exigen atención y solución. Esta revelación de problemas sociales profundamente arraigados, algunos de los cuales han persistido durante décadas o incluso siglos, es un paso necesario hacia la sanación y la transformación. El proceso de despertar no siempre es fácil, ya que requiere que ustedes enfrenten verdades incómodas y reconozcan las sombras que existen dentro de ustedes mismos y de sus comunidades. Sin embargo, es a través de este proceso de enfrentar sus sombras colectivas que la humanidad puede comenzar a sanar y crear una sociedad más armoniosa y justa para todos. A medida que el velo continúa levantándose y su conciencia se expande, ustedes están llamados a participar en una profunda reflexión, diálogo y acción para abordar los desafíos que han sido ignorados por mucho tiempo. La oscuridad ejerce una fuerte presión sobre tu planeta y se aferra al poder con una determinación feroz. Es un duro recordatorio de la importancia de permanecer vigilantes y cuestionar los motivos de quienes tienen autoridad. A medida que estas revelaciones salen a la luz, es un llamado a la acción, para que la humanidad recupere su soberanía, se aleje del status quo, y trabaje hacia una sociedad más equitativa y justa para todos. Es de suma importancia trabajar activamente, para evitar la perpetuación de las divisiones causadas por los sistemas que desean controlar la Tierra. A pesar de las diversas diferencias externas que puedan existir entre los individuos, es esencial reconocer y admitir que todos los seres humanos están fundamentalmente interconectados como miembros de la misma familia humana. Esta interconexión está profundamente arraigada en el hecho de que, independientemente de las diferencias, todos compartimos una esencia común de luz. Es fundamental reconocer la presencia de tácticas manipuladoras, diseñadas para crear divisiones en la conciencia colectiva. Quienes poseen la capacidad de discernir estas estrategias, están en camino de hacer la transición hacia una realidad en la que esas influencias divisorias ya no estén en el poder. Este cambio hacia una existencia más armoniosa, depende de la capacidad de percibir más allá de las narrativas engañosas que buscan sembrar discordia. Al anclarse en la fuente profunda del amor divino, que reside en el núcleo de cada ser, uno puede navegar a través de estos tiempos turbulentos con resiliencia y claridad. Si bien es esencial reconocer y procesar las emociones que pueden surgir en respuesta a estímulos externos, es igualmente importante mantener un sentido de equilibrio en el corazón. Regresar siempre al centro ayudará a superar estos desafíos. Al ejercitar el discernimiento y confiar en la sabiduría innata, las personas pueden protegerse de caer presas de fuerzas manipuladoras que buscan explotar las vulnerabilidades. Al cultivar una mentalidad basada en el amor, la verdad y la sabiduría, las personas se fortalecen contra las energías divisorias que buscan socavar la unidad e instigar la discordia. Si se mantienen firmes en su compromiso con la autenticidad y la compasión, pueden contribuir a la elevación colectiva de la conciencia, allanando el camino para una nueva tierra donde prevalezca el amor, la compasión y la unidad. Estamos aquí contigo,
sirviendo a la humanidad en amor y luz. Gracias, somos los arcturianos. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Alto Consejo de Sirius. Es maravilloso hablar contigo. Últimamente ha habido mucha discusión en sus comunidades de trabajadores de la luz sobre la posibilidad de vivir en una simulación. Este canal tiene una perspectiva única sobre este tema, por lo que deseamos profundizar en esta comprensión. Cuando un individuo cree que está en una simulación, tiene la perspectiva de que está viviendo dentro de una realidad artificial u holográfica. Con la dinámica del universo físico, uno debe comprender cómo se produjo su creación. La creación de toda la existencia comenzó con la luz más pura, las frecuencias más elevadas del amor, que emanan de la conciencia única e infinita, que es Dios. Desde lo más alto de la luz tuvo lugar la creación. La creación en su totalidad está más allá de la comprensión humana. Se han creado muchos universos, todos basados en las frecuencias superiores, todos basados en vibraciones de amor. A medida que la expansión de la creación continuó, la realidad de la luz se hizo más densa y tenue. Por lo tanto, en el momento de la creación del universo físico denso, éste carecía de la abundancia de luz y en su lugar encarnaba la esencia de la fisicalidad o densidad. Lo que se percibe y entiende como la ausencia de luz. La trayectoria y ubicación de la Tierra se encuentran en las vibraciones más densas del universo, lo que nunca le ha permitido ascender como planeta. Y la ha mantenido en los reinos vibracionales más bajos de la tercera y cuarta densidad. Debido a esto, en tiempos antiguos, seres oscuros tomaron el control de la Tierra y manipularon el ADN de los humanos para crear una raza esclava. Al mejorar su ADN, pusieron a los humanos en una vía rápida en su ascensión. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los humanos iban a avanzar más allá de ellos en la evolución. Estas razas de vibración inferior que manipularon a los humanos son conocidas como los Anunnaki, los reptilianos y los grises altos. En ese momento, numerosas familias estelares se comprometieron y se estableció un escudo divino de protección alrededor de la raza humana. Sin embargo, los seres más oscuros mantuvieron el control. Estas razas incluso han intentado destruir a la humanidad. Finalmente, decidieron mantener el control, por miedo a que los humanos los superaran en su evolución. Pero para mantener a los humanos esclavizados, tuvieron que crear una estructura de poder, utilizando tecnología muy avanzada, para crear un tipo de simulación para que la raza humana fuera controlada. Esta simulación es un tipo de estructura vibratoria que permite colocar muros invisibles a su alrededor, permite la manipulación más allá de la percepción y permite proyecciones holográficas y falsas de su realidad percibida. Dentro de esta Matrix, también pueden manipular detrás de escena, lejos de los ojos humanos. Sus programas de hibridación y clonación les permiten ingresar físicamente a la Matrix que crearon y manipular la ilusión directamente. Mediante una tecnología muy avanzada, han creado una realidad falsa basada en el miedo, el odio y la codicia bajo el control de una agenda oculta. Percibes esta simulación como tu vida cotidiana, mientras que en realidad estás esclavizado dentro de una falsa construcción de percepción. La alteración de tu ADN ha hecho que tus ojos estén velados ante la verdadera percepción de tu realidad. Cuando hablamos de que se levanta el velo, nos referimos a esto, es una alteración literal de su ADN, que les permitirá ver dentro de los reinos del engaño, les permitirá presenciar la construcción de la Matrix. Más allá de tu percepción está la dinámica de la simulación. Muchos seres diferentes se esconden detrás del conocimiento que no puedes percibir, caminan entre ustedes, controlan las cosas detrás de escena.
Los muros que sostienen esta simulación son la estructura financiera, política, religiosa y educativa. A través de todos los aspectos de sus vidas, ellos pueden controlar lo que ven, lo que piensan y lo que entienden como verdad. Mientras tengan el control de sus mentes, los tendrán esclavizados. Un decreto divino se puso en marcha para permitir que se produjera la ascensión de la tierra y de la humanidad. En estos momentos, estás presenciando el colapso de las estructuras que sostienen la Matrix. Tus estructuras sociales ya no seguirán siendo como antes, todo en tu perspectiva está a punto de cambiar. La simulación se está desmoronando, los seres que han estado escondidos en las sombras están siendo eliminados, y su ADN está siendo reparado mientras hablamos. El orden divino se está implementando, y es para permitirles presenciar a sus captores tal como son. Esto no es para causar miedo, sino para que la humanidad pueda avanzar en el conocimiento de su verdad. Cuando el velo se levante por completo, será un momento monumental para la humanidad. La verdadera libertad te espera. Recuerda siempre seguir la guía divina que hay en tu interior, porque esa es tu verdad. Te amamos y te honramos. Gracias, somos el Alto Consejo de Sirius. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.